Hay una película de hace unos años atrás que se llama En busca de la felicidad. En eso estamos, ¿no? Estamos siempre en esa búsqueda de esa felicidad. Cada uno de nosotros la puede encontrar en diferentes lugares y en diferentes situaciones, con diferentes personas. Pero en realidad esa búsqueda está en ti y está en mí. Por eso esta imagen justamente responde a lo que está detrás de la felicidad. Está la alegría, está el gozo. Eso buscamos ese estado de alegría permanente, buscamos ese estado de gozo continuo. Sin embargo, sabemos que la felicidad no es algo permanente en esta tierra, sino es un estado pasajero. Y de eso vamos a estar hablando hoy día, pero también asociado con lo que estamos conmemorando como Iglesia Cristiana a nivel mundial, que es el nacimiento de Jesús. Es decir, hay un vínculo entre el nacimiento de Jesús y este estado de gozo continuo, de alegría permanente, es decir, estar en un lugar feliz. ¿Es posible? Claro que sí, es posible a pesar de todo lo que nos rodea. Por eso se llama esta enseñanza el gozo, remedio infalible. Ahora, para muchos de ustedes que son jóvenes no tienen ni idea de lo que estamos hablando en el sentido de ese título, pero para aquellos que somos ya mayores, está asociado con una revista que se llama Reader's Digest. Tenía varias secciones, tenía dramas de la vida real, tenía citas citables, y uno de esos sectores o áreas de esta revista se llamaba así: la risa, remedio infalible. Yo lo cambié y le puse el gozo, remedio infalible. Por eso al comenzar quiero citar estas palabras de Víctor Hugo, que dice así: la risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. A final de cuentas, reconocemos, como lo dice también el libro de Eclesiastés, que todos vivimos en un momento de verano y en un momento de invierno. A veces alumbra el sol, otras veces está oculto detrás de las nubes y de frentón algunas veces es de noche. Tú me entiendes, pero la analogía que quiero establecer entre lo que está hablando Víctor Hugo y nuestra realidad, no solamente de nuestra alma, sino también de nuestro cuerpo. Pasamos por tiempos de sanidad y sentirnos fuertes, otros momentos de debilidad y de enfermedad. Hay momentos en los cuales estamos con ese gozo, esa alegría, por otros momentos estamos tristes. Y eso habla Eclesiastés. Todo tiene su tiempo para lo que se quiere debajo del sol. Tiempo de reír y tiempo de llorar. El tema es que para hablar de la alegría o para enfocarnos en el gozo permanente, tenemos que hablar del invierno. Porque si todo fuera sol en nuestra vida, bueno, no estaríamos haciendo este mensaje. Pero si estamos hablando de esto, especialmente en estos días que recordamos el nacimiento de Jesús, es porque hay un estado permanente también de invierno. Y muchas veces quizás para tu vida estás en ese invierno ahora. El tema es que hemos vivido el invierno y estamos viviendo inviernos. Así como las estaciones del año, también nuestra alma y nuestra vida en general también van pasando por estas etapas. No tenemos muchas veces control de eso, pero es así. Así que hablemos un poco del invierno. Y les quiero hacer estas dos preguntas. ¿En qué momento llegó el invierno a la vida de la humanidad? ¿En qué momento como humanidad surgió el invierno? ¿Siempre fue así? Al ser creados, al existir, ¿siempre fue pensado que viviéramos el sol y el invierno? Por otro lado, la pregunta es: ¿en qué momento se tapó el sol? Cuando vemos esta imagen podemos ver claramente o podemos asociarla, esta imagen, con cosas que nos han pasado a todos, a ti y a mí. Cuando vemos esta imagen, ¿qué ves? ¿Qué sientes? Cuando hice esta pregunta el día domingo en la enseñanza de la iglesia, algunos respondieron si ven soledad, otros desamparo, abandono, otros triste, gris.
Cuando ves esto, sin duda que este es el invierno que está en el rostro humano, en tu rostro y en el mío, en muchas ocasiones de esta vida. ¿En qué momento entró esa realidad? Bueno, los que conocemos y lo más seguro que tú también lo has escuchado definitivamente, todo comienza en el momento en el que el hombre y la mujer, este primer matrimonio, esta primera pareja que fue creada por Dios y donde comienza la historia de la humanidad, ellos estaban viviendo un tiempo de sol, un verano continuo. Un verano continuo en la presencia de Dios, un verano continuo jugando y poniéndole nombre a los animales, cuidando el lugar que Dios les había dado, les había regalado, comiendo de todo tipo de frutos increíbles, deliciosos, muy buenos para comer, para alimentarse, para nutrirse. Estaban en ese lugar de verano continuo, en ese lugar de sol. Sin embargo, en un momento deciden, porque escuchan otra voz, la voz de un ser espiritual de maldad, que todavía existe y lo más seguro que tú escuchas su voz, pero quizás no lo reconoces, como un ser que te está influenciando o que te quiere influenciar. Bueno, ellos escuchan otra voz y cuando escuchan esa otra voz deciden hacer lo contrario a lo que Dios les había enseñado. Desde ese momento entra a la vida de la persona y de las personas y de la humanidad una realidad interna que es la soberbia. Esa soberbia también se asocia con emociones como el miedo, la vergüenza y la culpa. Es decir, entra en la vida del hombre, entra en la vida de la mujer el invierno, desde el momento en que nos separamos de Dios. Ahora pasemos a esta siguiente diapositiva y te hago la pregunta. ¿Qué perdimos? Algunas cosas que se hablaron ese día también, el día domingo, ante esta pregunta, es que perdimos muchas cosas. Perdimos la sabiduría. Antes teníamos esa sabiduría que viene de Dios, que es pura, que es benigna, que hace bien, que está basada en el amor de Dios. Y ahora tenemos otro tipo de sabiduría que la Biblia lo define bastante mal, ¿no? Animal, esa sabiduría, terrenal, y también lo llama diabólica, otra sabiduría. Perdimos la sabiduría, perdimos la capacidad de amar de manera completa como es Dios y como ama a Dios. Nos dejaron a ti y a mí, quedó por pura misericordia, porque en realidad todo lo bueno que nosotros podemos manifestar, aun cuando estamos lejos de Dios, todas esas emociones preciosas como la compasión, la amabilidad, la bondad, todas esas emociones que están insertas o son parte del amor de Dios, bueno, nosotros ahora tenemos en parte cada una de esas cosas. Tenemos compasión, pero es bastante limitada, es con algunos, depende de muchas circunstancias. Somos amables en ciertos momentos, con cierta gente, depende de las circunstancias. Tenemos la capacidad de amar, pero reconocemos que nuestro amor es inestable, muchas veces es directamente infiel, no solamente el nuestro, sino de todos aquellos que nos rodean. Entonces vemos a nuestro alrededor muchas virtudes, pero todas esas virtudes están en parte, no plenamente. Nosotros vemos dentro de nosotros también esas virtudes, pero también escasamente y de manera limitada. Perdimos mucho, perdimos el concepto y qué es la justicia y cómo se aplica en mi diario vivir la justicia. Perdimos la capacidad de hablar verdad y de entender lo que es la verdad y diferenciarla de aquello que no lo es. Perdimos una palabra que hoy en día ya no se habla, la santidad, es decir, aquello que es de Dios y en el cual encontramos el bien para nuestra vida de aquello que no lo es. Y en esa separación de aquello que es de lo que no es, hemos perdido esa capacidad. Y han entrado muchas cosas que ya nos han alejado de la santidad, como la corrupción, no solamente en una corrupción económica y una corrupción moral, etc. Así que, ¿qué perdimos? Mucho, perdimos mucho.
Debido entonces a esa soberbia que entró en nuestro corazón porque decidimos creer que nosotros podíamos levantar una sociedad maravillosa, justa, verdadera, amorosa, bondadosa, sabia, sin considerar a Dios. Y desde ese momento perdimos, yo he enumerado algunas cosas, perdimos la relación de amor más importante de la vida y que lo determina todo, la relación con Dios. Por otro lado, perdimos sus virtudes en nosotros. Esas virtudes ahora son una sombra. El amor, la compasión, la amabilidad, la paciencia, la fidelidad, estos están presentes en tu vida y a tu alrededor, pero es bastante inestable, es limitado, hace acepción de personas, no son justas a veces, no están basadas en juicios verdaderos, sino en juicios engañosos o directamente mentirosos, etc. Por otro lado, perdimos su carácter en nosotros, ese carácter justo, ese carácter íntegro o ético, ese carácter veraz, ese carácter santo. Por otro lado, también perdimos la belleza de las relaciones estables y eternas. Nunca fue pensado que pasáramos de una relación de amor a otra. Nunca fue pensado que pudiéramos amar a nuestros hijos, pero luego tener una separación con ellos y no querer verlos más, o que ellos no quieran vernos más a nosotros como padres. Sino que cuando Dios nos creó, nos crea con una idea, con una realidad eterna, es decir, que nuestras relaciones hubieran sido continuas, permanentes, estables, firmes. Eso no existe hoy en día. Si existe en algunas ocasiones, no es completa tampoco. Y finalmente perdimos también la armonía. Una armonía que se refleja en nuestro cuerpo. Aquí tenemos que hacer muchas veces dietas, tenemos que esforzarnos por tomar hoy en día la creatina, magnesio y cuánta, como se decía en nuestra época, patilla más, para poder mantener esa armonía, porque si no se desordena todo. Perdimos esa armonía en nuestro cuerpo, perdimos esa armonía en nuestra alma, es decir, que aquello que deseamos está vinculado con lo que pensamos, con lo que sentimos. Hay hoy en día muchos trastornos, aunque no se definan así, pero hay una inestabilidad, así como en el clima, una inestabilidad de nuestra alma. Y pasamos de primaveras a otoños, de otoños a inviernos. Y de vez en cuando aparecen estos veranos que por Dios que uno se alegra. Y dentro de esa misma armonía perdimos completamente la armonía en nuestra relación con Dios. Y nosotros ahora que somos los que somos cristianos o creyentes en Jesucristo, entendemos que tenemos que estar aferrados de Él, como lo enseña Jesús en Juan 15, que Él es la vid verdadera y nosotros tenemos que estar aferrados a Él, porque si no, si nos separamos un poco de Él, rápidamente nos secamos. Y por eso Él está continuamente guardándote a ti y a mí de esa separación o de esas caídas. Bueno, producto de todo esto que hemos perdido, producto de esa imagen de esta persona en medio de un llano gris, en realidad podemos distinguir básicamente dos realidades de la humanidad, de tu vida y de la mía. Dos realidades que están en esta siguiente diapositiva. Por un lado vemos la soberbia. La soberbia lo llena todo. La soberbia es este énfasis a lo de uno, porque quizás tú puedes pensar, mira, en realidad yo no soy soberbio, pero el momento en que tú pones énfasis en lo tuyo por sobre lo que es de Dios o por sobre lo que es de otro, sin considerar las necesidades del otro, sino solamente las tuyas, es como un libro que lo he citado en otras veces que se llama La tiranía del mérito, que dice Michael Sanders, que escribió este libro. Él escribe ahí una pregunta como pie de ese título, ¿no? La tiranía del mérito, y él pregunta ¿qué pasó con el sentido común? Bueno, la soberbia se manifiesta de diferentes maneras. No solamente como está en la imagen, quizás tú no puedes verte así, pero puede ser tu realidad interior, y bíblicamente todos nacemos con esta soberbia. Y por eso Jesús nos invita a aceptar
por medio del Espíritu Santo que va a morar dentro del creyente gracias a la muerte de Jesucristo en reemplazo por tus pecados, por esa santidad que tú has ganado solo gracias a Jesús, es que ahora tienes acceso a la mansedumbre que viene de Dios y a la humildad. El que abraza la mansedumbre y la humildad, se aparta de la soberbia, esa persona va a encontrar descanso para su alma. Pero no es la realidad del invierno en el cual estamos. En el invierno interno y externo, la soberbia lo llena todo, con sus variantes, ¿no es cierto? Con todas las variantes posibles de esa soberbia. Pero por otro lado, está también las heridas, el dolor. El dolor también es parte de nuestra vida, lo llena todo, llena la existencia, el dolor. Así que podemos ver que tenemos ambas. Tenemos por un lado la soberbia con sus variantes, que entendemos que es el pecado, la raíz del pecado, que es esa soberbia delante de Dios y que se refleja en esa soberbia delante de los demás, es la base que está impregnada en nuestra vida entera. Por otro lado tenemos las heridas, las frustraciones, las tristezas, las decepciones, desilusiones, amarguras, las angustias, las culpas, las condenaciones. Todas esas heridas, el rechazo, que fue uno de los que nombraron el día domingo, el rechazo. Bueno, todo eso también es parte de nuestra vida. El tema entonces es, tenemos esta realidad, tenemos la realidad del llano con la persona parada en medio de una realidad gris, como un reflejo de la humanidad. Sabemos que hoy en día una pandemia a nivel mundial y que se habla re poco, el concepto de la soledad. Por otro lado tenemos la imagen, ¿no?, de esa mujer que está hacia adentro de su vida, producto de todo lo que perdió. No solamente la mujer, el hombre. Esa imagen era una mujer que está con sus hombros hacia adentro, con su cabeza gacha, que también refleja nuestra vida. Y vemos que todo eso producir soberbia es parte de nuestra humanidad y también las heridas por esa soberbia. Por eso nos tenemos que hacer entonces esta pregunta. Si este cuadro, todo lo que hemos hablado anteriormente, este invierno, de la cual hacemos referencia producto de las palabras de Víctor Hugo, son nuestra realidad, y no solamente propia, sino de todo nuestro entorno, entonces ¿de qué debemos estar contentos? ¿De qué debemos estar contentos para que hoy sea un día de alegría? Si todo esto es tan trágico y nuestra realidad es tan trágica, te invito a leer Romanos capítulo 7 del apóstol Pablo, donde él hace referencia a esta realidad interior y su lucha, que incluso él se llama miserable por esa lucha continua contra ese invierno. Entonces, ¿de qué debemos estar contentos? Quiero que vean este pedazo de película de El Evangelio según San Lucas, capítulo 2. En esta película que relata, según el relato de Lucas, el nacimiento de Jesús, nos hace ya o nos abre una puerta de donde va a venir nuestra alegría, de donde va a venir a nuestra vida ese gozo continuo y donde va a llegar a nuestra vida un estado de felicidad. Comienza el principio, se corta un poco el texto, dice Augusto César. Okay. Hago esa aclaración porque no quedó tan bien al principio, pero comienza hablando, y si no, lee tu Biblia, Lucas capítulo 2, Augusto César, y ahí comienza el texto. Y ahí vamos a comenzar entonces a entrar a entender que hoy día es día de gozo. Veamos el video. Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz. Y allí,
tuvo a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. En esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció, y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: no teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y hallaron a María y a José, y el niño estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Al volver los pastores, iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Wow. Tanto que recoger, ¿no? Del texto de Lucas capítulo 2, de su relato, todas las cosas que van sucediendo. Mucho que hablar de diferentes aspectos, pero hoy día quiero poner esta imagen delante de ti. La búsqueda de esa felicidad termina en alguien. Quiero leer lo que está puesto ahí. Traemos noticias que serán de gran alegría. Eso anunciaron los pastores, los ángeles, a los pastores que estaban apacentando a las ovejas ahí en la madrugada. Traemos noticias que serán de gran alegría para todo el pueblo, pues les ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. Así que aquí tenemos 3 realidades que anuncian estos ángeles y que comienzan a ser la puerta de nuestra felicidad. La primera, que viene a tu vida una noticia. Esa noticia que uno quisiera escuchar. Y no una noticia como cuando uno dice o ve en las películas, ¿no? Tengo una buena y una mala, ¿con cuál quieres comenzar? No, esta noticia es exclusiva y solamente buena. ¿Cuál es esa noticia buena? Bueno, esa noticia buena que va a traer una alegría, gran alegría a tu vida, una alegría no permanente, no limitada ni inestable, sino permanente y firme. Esa alegría, esa felicidad que Dios quiere traer a tu vida por esta noticia que nos viene a anunciar estos ángeles, es la que tu alma anhela. Bueno, ¿cuál es la respuesta a esa, o la puerta de entrada a esa noticia que va a traer gran alegría a tu vida? Que ha nacido un Salvador, que se ha acercado a tu vida un Salvador. Si tú estás escuchando este mensaje y has creído en Jesucristo y confiado en Él, a tu lado y de manera continua, no algunas veces sí y otras veces no, depende de tu pecado o no pecado, y Jesús se va acercando y alejando, eso no existe. De manera continua Dios estará contigo. Dios dijo: no te dejaré ni te desampararé.
Jesús le dijo a los suyos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que el que está a tu lado es aquel que viene a salvarte. ¿De qué? De todo lo que perdimos, de todo lo que perdiste. ¿Te acuerdas de esa imagen del hombre soberbio? Bueno, Él te viene a salvar de tu propia soberbia. Él te viene a salvar de todas las variantes de esa soberbia. El menosprecio a los demás, el hacer acepción de personas, unas mejor que otras, el hacer juicios, emitir juicios. Todas estas realidades de la soberbia, la independencia, la indiferencia, todas estas realidades que se asocian con la soberbia, Jesús vino para salvarte de ese pecado que mora en ti y llevarte por una vida y un camino nuevo. A final de cuentas, tú vas en esa bicicleta, pero vas en un camino nuevo, que es el camino que Jesús va a poner delante de tu vida por medio de la Biblia y de la guía del Espíritu Santo. Entonces, hay una buena noticia que estamos recordando ahora que conmemoramos el nacimiento de Jesús. Una noticia que trae a nuestras vidas gran alegría, pero ojo, no es una alegría inestable ni limitada, sino permanente. Es decir, no podemos soltar esa alegría, porque sigue actuando todos los días, o quiere actuar todos los días, a pesar de las circunstancias. ¿Cuál es esa realidad o esa noticia? Que hemos sido salvados. Hemos sido salvados del pecado y de la soberbia, y también salvados de tener que andar caminando con esas heridas de por vida. ¿Han escuchado esta frase? Bueno, es que esta es la cruz que tengo que llevar. Y las personas lo hablan justamente desde este estado de como de aceptación, ¿no? O sea, tengo que aceptar que este mal en el cual estoy, o está todo a mi alrededor, o en el cual estoy en este momento, eso me va a acompañar por el resto de mi vida. Bueno, cuando uno lee los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan, uno puede ver la cantidad de personas que vivían en el dolor, y Jesús se acerca a sus vidas, los salva o los sana, o los salva y los sana, mejor. Y de qué manera llega a sus vidas una alegría permanente. Lo podemos reflejar en esta historia de aquel ciego de nacimiento que fue sanado por Jesús y que los fariseos judíos lo llevaron delante de ellos, ¿no? A cuestionarlo, a ver cómo era realmente tan ciego, quién fue el que te sanó, por qué lo hizo, cómo lo hizo. Es decir, ponen en tela de juicio lo que Dios está y quiere hacer en tu vida hoy. Y nosotros andamos pregonando a todos lados: yo antes era ciego, pero ahora veo. Antes estaba en mi soberbia y en mis pecados, y ahora por medio de Jesucristo soy salvo de todo eso. Yo andaba empapado, sumergido en mis dolores, en mis heridas, en mis frustraciones, en mis culpas, y ahora Jesús me tendió una mano y me sacó de ahí. Como dice su palabra, fuimos arrebatados del poder de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención de pecados. Entonces, viendo esta imagen que está ahí proyectada, hoy día tenemos que recordar estas buenas noticias que son de gran alegría permanente para nuestras vidas. 2, que se ha acercado a nuestra vida para intervenir en ella un Salvador. Y 3, ese Salvador tiene un nombre. No es cualquier Dios. No es cualquier cosa a la cual yo puedo echar mano. No son las estrellas, no es el universo, no son otras religiones que no pregonan a Jesucristo, sino que es una persona, Jesús. Pero ese Jesús tiene una característica que lo dice ahí, que ha nacido en la ciudad de David, Cristo, pero luego dice el Señor. Es decir, aquel que te viene a salvar necesita, o más bien no necesita, su deseo es que tú te apartes de tu soberbia creyendo que tú eres el Señor de tu vida y puedas abrazarlo a Él, ponerle a Él la banda presidencial, dejarlo a Él sentarse en el trono de tu vida,
para que Él sea el que continúe determinando, definiendo, guiando los pasos que tú debes dar. Es decir, dentro de esa misma salvación de nuestras heridas, también está la salvación de seguir sentados en el trono. Por favor, le pido a Dios que te puedas dar cuenta que quizás estás sentado en un trono. Uno se da cuenta de repente relacionándose con personas que dicen que abrazan a Cristo y son de Él y lo aman, lo cual es precioso, pero es extraño luego verlos a ellos mismos, ellos juzgando a sus propios hermanos, que les falta carácter, que la otra vez yo le pedí algo y no lo hizo, y eso demuestra que una vez más que esa persona cuestionando a pastores, no, es que yo la otra vez vi que el pastor y yo le dije, llenos de juicios, personas juiciosas. Bueno, esa persona no es Cristo su Señor, y si lo es, están completamente tapando sus oídos, como esos monitos, ¿no? De las manos, los ojos y los oídos, así, tapados a lo que Dios les quiere revelar. Por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 2, ¿quién eres tú que juzgas, tanto que juzgas tú a otros, cuando tú haces lo mismo y al juzgar a otros te condenas a ti mismo? Porque si tú pides para ellos juicio, bueno, también para ti habrá juicio. Por eso Jesús dijo que el que no perdona a otro, bueno, el perdón de Dios no está para su vida. No puedes tener un doble estándar, pidiendo misericordia para ti, pero viendo a tu alrededor y juzgando a tu esposa. No, es que mi esposa, ella es aquí, ella allá, no tiene las capacidades, es negligente, en cambio yo soy un hombre dirigente. ¿Eso es tu realidad? No. Entonces, apartándonos de todo eso, porque está en tu vida, está. Y si no, hoy día lo puedes abrazar para siempre. Un Salvador, que es Cristo, el que debe ser tu Señor, y eso te va a traer un estado de alegría continua. Miren lo que habla este otro pasaje, este salmo, el Salmo 45 de Jesús, que me llamó mucho la atención. Dice, amas la justicia y odias la maldad, por eso tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que a tus compañeros. Se atribuye muchas veces este salmo como al Mesías, se le atribuye al carácter del Mesías, y se ve que el Mesías tiene una unción de alegría que se confirma completamente en las palabras del apóstol Pablo a la iglesia o a las iglesias en Galacia, ¿no es cierto?, a la iglesia de los Gálatas, cuando les dice que un fruto del Espíritu es gozo. Amor, gozo, paz, y así continúa la lista preciosa de virtudes que el Espíritu Santo pone en el creyente. Bueno, uno de esos frutos es gozo. Y vemos que Jesús tiene una unción de alegría más que todos los demás, más que los otros 12 discípulos, el más alegre, el más gozoso, el que permanecía en un lugar de felicidad continua, a pesar de todo, era Jesús. ¿Lo has pensado? Nosotros que venimos de las películas de los años 80, ¿no?, de Franco Sefirelli, Jesucristo, y donde Jesús está siempre en una bruma, en una neblina, con los ojos mirando al horizonte, no camina, flota, nunca se ríe, sino que todo lo que sale de su boca es extremadamente solemne. No estoy diciendo que no lo sean, pero lo que estoy diciendo es lo que uno ve. Bueno, si uno ve el Evangelio según San Mateo, lo puedes ver en YouTube, ahí está toda la vida de Jesús. En este video, son una serie de videos que hablan desde Mateo capítulo 1, versículo 1, así todo va continuando, versículo 2, versículo 3, versículo 4, así va avanzando en la pantalla y puedes escuchar el Evangelio de Jesús, pero en un video muy bien hecho, en una película muy bien hecha de su vida, pero bien apegada a la palabra. Bueno, en un momento ahí se ve a Jesús con el torso desnudo, recogiendo trigo
no me acuerdo tan bien, pero era una imagen así, y en un momento se le acerca a alguien, le hace una pregunta y él le responde con una risa en los labios, y yo cuando veo esa imagen quedé impactado, porque yo en mi religión en la cual estaba antes, bueno, en mi religión tú no veías a Jesús así, Jesús estaba siempre con una sonrisa a lo Madonna, ¿no? De Leonardo, una leve sonrisa máximo. También yo estuve en un colegio, ¿no? En San Pedro Nolasco, y muchas veces, me acuerdo en sexto, séptimo, se me repetía de manera continua, porque yo tenía la mala idea de andar riéndome, de que la risa abunda en la boca de los tontos. Entonces de alguna manera alejamos la risa, la alegría, el gozo del creyente y lo ponemos en un lugar solemne, que lo es, pero no un solemne como lo entendemos, sino como el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Entonces, volviendo al Evangelio según San Mateo, ahí se ve un Jesús gozoso. En un momento sana a un ciego y el ciego dice, ahora veo, y Jesús se pone a reír a carcajada y lo abraza en la película. Y yo me quedé congelado, jamás hubiera imaginado a Jesús compartiendo la alegría de aquel que sanó. Pero claro, si tú lo piensas, imagínate tú, estás en la iglesia, entra un ciego, se sienta en una banca o en una silla, empieza el mensaje y súbitamente empiezan a orar por sanidad a los miembros, que se hace en una iglesia evangélica cristiana, ¿no? Se empieza a orar por los enfermos y en un momento esta persona pega un grito y dice, ahora veo. Y uno se acerca, ¿qué pasó? Y él dice, no, es que yo fui ciego de nacimiento y ahora veo. No me imagino a la gente diciendo, oh, qué bien, qué precioso. Bueno, permiso, voy a ir a hacer mi almuerzo. Yo no me imagino eso, sino que los que estaríamos ahí empezaríamos a aplaudir, lo abrazaríamos, habría manifestaciones, gritos. Una persona que nunca había visto en toda su vida, ahora ve. Y Jesús comparte su alegría. Por eso la Biblia enseña que debemos reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Así que cambiemos nuestra imagen de Jesús. Incluso la palabra dice que por el gozo puesto delante de él, Jesús sufrió la cruz. La sufrió porque había un gozo delante de él. Mucho que hablar de eso, no lo voy a mantener, a desarrollar ahora, pero solamente puedo decir eso, que la emoción que resalta Dios al hecho de que Jesús haya aceptado esa copa que al principio, ¿no es cierto?, decía, Padre, si es posible, aparte de mí esa copa de sufrimiento, esa copa de tortura espiritual también, pero luego la acepta esa copa e incluso pregunta, ¿no?, la copa que mi Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? O sea, ¿por qué? Por el gozo puesto en Él. El gozo de verte a ti un día esclavo de tu soberbia, de tus pecados y de tus juicios, un día libre y pidiendo tu perdón a otros. Es fuerte ver o crecer en una iglesia donde los pastores en la vida han pedido perdón. En la vida. Entonces uno dice, bueno, quizá ellos están en un estado alfa, beta, y yo estoy por ahí abajo, ¿no? Quién sabe, ya no me sé el diccionario o en esas palabras griegas, pero estoy por ahí abajo. Entonces, bueno, uno voy a luchar contra la justicia y la santidad para algún día estar en el estado alfabeta. Y en ese estado alfabeta ya no tengo que pedirle perdón a nadie. Dios te quiere salvar. Mandó y envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo. Como hablaron el domingo, muchas personas opinaron y yo voy a tratar de recordar lo que dijeron, pero en Cristo vas a encontrar amor. En ese amor, aceptación. En esa aceptación y en ese amor, sanidad. En esa sanidad, ya se me está olvidando, nombraron varias cosas, pero vas a encontrar sanidad, vas a encontrar salvación, vas a encontrar aceptación, vas a ser acogido y no desamparado. Vas a ser escuchado, vas a ser consolado por Él. Y eso no va a ser una vez, va a ser siempre su intervención actuando a tu favor por medio de su Espíritu Santo. Para ir terminando, quiero que leamos esta escritura en Isaías capítulo 53 que nos habla justamente del Mesías, es decir, de Jesús, el que debe ser nuestro Señor, el cual nos va a salvar para llevarnos a un estado de gozo continuo. Leo, ciertamente Él
cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Bueno, ¿se acuerdan de la imagen que vimos al hombre soberbio tomado a su pecho y mirando hacia lo alto? Y por otro lado, esa misma persona luego en un lugar de tristeza, de rechazo, de dolor, de desamparo. Bueno, esta escritura nos habla de esos dos momentos. Cuando dice, Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Ahí está la imagen de esta mujer quebrantada que simboliza el invierno. La palabra dice, Él llevó sobre sí nuestras enfermedades y soportó los mismos y todos nuestros dolores. Pero luego dice, fue traspasado por nuestras rebeliones. Y ahí está el hombre con la mano en el pecho mirando hacia lo alto, ¿no? O mirando con desdén a los que están, a sus súbditos. Bueno, Él también murió en la cruz por los soberbios, para que ellos puedan entender que esa soberbia los está destruyendo, puedan pedirle perdón a Dios por esa soberbia, luego sumergirse en esa sangre derramada en la cruz, es decir, entender que Cristo pagó lo que ellos debían haber pagado por su soberbia, aceptar el sacrificio de Jesús en reemplazo de su soberbia, y de esa manera salir del agua, que es el bautismo en agua de Juan, ¿no? Salir de ese lugar de arrepentimiento transformado por Dios, con otra visión. Ahora uno si se equivoca, oye, súper difícil. Sin Dios imposible, sin el Espíritu Santo ninguna posibilidad. Pero ahora uno puede pedir perdón. Si alguien quiere demandar de ti, no importa que seas pastor, obispo, anciano, lo que sea tu rol o tu lugar al interior de la iglesia, siempre puedes seguir siendo un creyente que reconoce sus debilidades. Por eso en Apocalipsis dice que, hablándole a una iglesia, ¿no? Le dice que tú estás, bueno, yo lo voy a poner en mis palabras, estás en tu soberbia, pero no te das cuenta que eres ciego, desnudo, miserable, pobre. Es decir, nuestra condición humana siempre está dependiente de la intervención de Dios de manera continua. Entonces Él pagó por nuestros dolores, por nuestras heridas. Incluso después dice, gracias a sus heridas fuimos sanados. Abrázalo. Frente a esa enfermedad, no lo aceptes como parte, ora, busca a Dios, pídele esa sanidad. No dudes en tu corazón de que quizás contigo no quiere hacer ninguna sanidad. Quizás no lo sé, yo no soy Dios, no tengo idea de lo que Dios quiere hacer contigo. Pero si está escrito sobre papel que debemos buscar esa sanidad, bueno, busquémosla, creámosla y caminemos en ella. Si llega, eso dependerá de la voluntad de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, 3 veces he rogado para que me libre de esto. Y bueno, Dios le dijo que él se debía gozar en esa condición, porque él estaba bajo la gracia de Dios y la gracia de Dios iba a actuar igual, pero así él se hacía dependiente de Dios. Yo no sé cuál va a ser la voluntad de Dios para ti, fue así para Pablo, no sé cuál será para ti o para mí, pero está escrito que Dios desea que seamos sanos y Dios desea que nos arrepintamos de nuestras soberbias y todas sus variantes. Y ahora miremos esta otra escritura. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Ahí está el hombre soberbio, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Por sus heridas ustedes son sanados, haciendo alusión a Isaías 53. Entonces me habla de perdón, de arrepentimiento y me habla también de sanidad. ¿Qué quiere hacer Dios en tu vida en este tiempo que estamos conmemorando? Dios quiere recordarte,
Dios quiere recordarte que si has aceptado al Señor Jesucristo como el Señor quien gobierne y tome o guíe las decisiones de tu vida, y también tu Salvador, es decir, aquel que te ha salvado de tu soberbia y quiere sanar y está sanando tus heridas, bueno, lo que te espera, lo que tú debes abrazar, lo que debes retener y guardar, porque mucha gente a tu alrededor, incluso dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y también un ser espiritual de maldad te van a querer robar, es el gozo de tu salvación. Por eso el gozo es tu fortaleza. Hay una alabanza antigua, no sé si te recuerdas, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Nuestra fortaleza es el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo atestigua a mi alma de que el que está a mi lado está continuamente velando y guardando por mi salvación en todos los aspectos de mi vida, en mi cuidado físico, en mi cuidado del alma, en mi cuidado en lo económico. Todo está Dios atento a ti. Por eso Jesús les dijo y te dice y me dice que no debemos andar afanados por la vida, angustiados como la gente que no lo conoce a Él, que no lo tiene a Él a su lado. Por eso les dice, no te preguntes, no andes viendo qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir. No te preocupes, Dios tiene cuidado de ti, así que tú puedes ahora tener el gozo de estar en la presencia de Dios, entendiendo que Dios tiene y va a tener cuidado de tu vida. Y eso te lleva nuevamente a un estado de gozo permanente, de alegría continua, un estado estable de felicidad. Así como esa película con la cual comenzamos, En búsqueda de la felicidad, nosotros ya lo encontramos. Y su nombre es Jesús. Jesús es nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros todos los días para intervenir de acuerdo a su voluntad y sabiduría, para de esa manera guiarnos a todo lo que es bueno y asegurarnos en esa vida eterna. Te mando un abrazo. Chao.